Dios les bendiga en esta noche. Sea cada uno de ustedes bienvenidos, amén, a este día, a este culto, a nuestro Dios. Hoy en esta noche vamos a continuar con el tema que comenzamos el viernes pasado. El viernes pasado estuvimos hablando de la fe, la valentía de la fe. Y tomamos como referencia la historia de los muros de Jericó, basado en la palabra de Dios, y estuvimos usando Hebreos capítulo 11, versículo 30, donde dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y estuvimos enseñando, predicando en ese pasaje. Pero en esa misma historia que encontramos en la palabra de Dios, encontramos otro ejemplo de fe impresionante. Lo que vimos el viernes pasado fue un ejemplo de fe a nivel del pueblo de Israel. Pero en esta noche vamos a ver un ejemplo de fe de una mujer que encontramos en la palabra de Dios. Y se encuentra, abra su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 2. Y encontramos el ejemplo de Rahab. Y no crea, cuando mencionamos, vamos a aprender o vamos mucho acerca de la historia de esta mujer. Podemos ver que es una historia interesante porque casi se usa todo el versículo 2 para dar a conocer lo que esta mujer hizo. Todo el capítulo 2 del libro de Josué para ver lo que ella hizo. Y no solamente la encontramos que se menciona acá en el libro de Josué, sino que la encontramos en la genealogía de Jesús en Mateo, y también la encontramos allá en el libro de Hebreos, y la encontramos en el libro de Santiago. Y esta es la historia. Y voy a leer la historia y después estaremos meditando en la palabra de Dios. Lo tiene en Josué capítulo 2, versículo 1 en adelante. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscura, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios
es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraren nuestras vidas de las muertes. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Hasta ahí lo voy a dejar porque continúa. Vamos a analizar un poco la historia. El poder del Dios de Israel se había dado a conocer. El pueblo de Jericó habían escuchado lo que Dios había hecho cuando el pueblo salió de Egipto, de que el mar rojo se abrió y ellos pasaron en seco. También los de Jericó habían escuchado de cómo Dios, el pueblo de Israel, con el poder de Dios, había destruido a los dos reyes del otro lado y de muchas cosas. Y al escuchar del poder de Dios, Jericó, como dice el versículo 8, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esta mujer había aceptado de que el poder de Dios, a través del poder de Dios, ellos iban a recibir esta tierra. Aquí vemos en una mujer que está en una circunstancia difícil, porque podemos pensar, llegan los dos espías a la casa de ella. Y póngase un momento en el lugar de esta mujer para que usted pueda de una manera percibir lo que queremos predicar, dejar a saber y ver el ejemplo de fe en esta mujer. Esta mujer lo arriesgó todo, porque se dieron cuenta, piense que hubiese sido su casa, donde dos hombres vienen para reconocer la tierra y la ciudad, y que vienen para destruirlo a usted y a todos los que están ahí. ¿Qué hiciera usted? ¿O qué hubiese hecho usted en ese momento? Saben que son sus enemigos, saben que tienen un Dios que todo lo puede, y como dijo Raab, que es un Dios en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Piense por un momento, pero piense la otra parte. Ok, vamos a decir, así como lo que hizo Raab, ella los escondió, pero se la estaba, como podemos decir, jugándosela del otro lado. Porque ¿qué hubiese sucedido si hubiesen encontrado a los dos espías en la casa de Raab? Ella tal vez hubiera perdido la vida, pero de una manera, ella obró de una manera valiente. Por eso el tema es la valentía de la fe, parte 2, la que estamos predicando. Ella creyó en ese Dios que es allá en los cielos y acá en la tierra, un Dios poderoso y que de una manera podía alcanzar la salvación. Y ahora quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 31. Vamos a usar el mismo método que usamos el viernes pasado. Leímos la historia, pero el pasaje que queremos enfatizar es el versículo 31 del capítulo 11 de Hebreos, donde se menciona a Raab. Y esto es lo que dice: por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué fue que no pereció ella? Por la fe. Ella tuvo fe de encontrar salvación a través de lo que ella hizo al ocultar a aquellos hombres. Y Hebreos capítulo 11 se le conoce, voy a hacer una ilustración primero. Acá en los Estados Unidos, la Biblia dice que lo más vil y despreciado usa Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Aquello que pareciera para ante nuestros ojos
de una manera no tiene valor, o aquello que miramos, aquellas personas que miramos que tal vez no tienen un conocimiento intelectual o no tienen una carrera, o tal vez, déjeme decirle, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios puede usar, le digo, a cualquier persona, aunque no tenga, le digo, ese conocimiento de la palabra de Dios. Lo importante es creer en el Señor. Y eso fue lo que hizo Rahab. Piense por un momento, ellas estaban condenados a destrucción. Ellos estaban de una vez condenados que iban a morir. Pero a ellas se le presentó una oportunidad, como a muchos de nosotros se nos presenta una oportunidad en la vida de recibir a Cristo. Y ella encontró la salvación a estos hombres al llegar a la casa de ella. Porque ella rápidamente hubiese podido tomar otra actitud, de llamar a los soldados del Jericó, que aquí estaban los dos hombres, y ahí se hubiese terminado la historia. Pero ellos reconocían, dice el texto que estuvimos leyendo, dice que ellos ya, su corazón había desfallecido. Ellos ya estaban derrotados y sabían que Dios los iba a derrotar, pero ella vio una oportunidad. Ella vio la gracia de Dios, vio la misericordia de Dios que está abierta a aquellos que quieren recibirla. La gracia de Dios, le digo, y la misericordia de Dios está disponible para todo aquello que la reciba. Déjeme decirle, la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos, ¿qué dice? Por la gracia. Gracia es algo que no merecía, es algo que se nos dio que no merecíamos. Y así ahora nosotros somos salvos por la gracia, y la misericordia de Dios se ha derramado, que no recibimos el pago que nosotros merecíamos. La gracia se nos da el perdón de nuestros pecados y alcanzamos la salvación. Y la gracia de Dios siempre ha sido amplia, no solo para el pueblo de Israel. Incluso podemos ver acá que aún en los tiempos antiguos la gracia fue derramada para todos aquellos. Aquí vemos, y lo vamos a ver, los que conocen la historia conocen lo que sucedió con esta mujer. Esta mujer creyó a Dios y fue recibida a misericordia, así como cada uno de nosotros. Número 2, quiero ver algo que dice este pasaje, el versículo 31, y lo quiero enfatizar. Dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Acuérdese de esa palabra, desobedientes. Si entendemos, podemos decir que lo que Rahab sabía, lo sabía todo el pueblo de Jericó. Ella no tenía más conocimiento, ella había escuchado lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero hubo una diferencia entre Rahab y todo el demás pueblo de Jericó. Ella creyó, arriesgó de que viniera, le digo una vez más, el rey, que vinieran y la tomaran a ella por haber escondido a estos hombres. Pero ella no tuvo temor a eso. ¿Sabe por qué? Porque ella creyó que el Dios de Israel la iba a salvar, que el pueblo de Dios la iba a perdonar. Y así sucedió. Todo esto sucedió de esa manera. Y esto es lo importante. Por su fe, por la fe de Rahab, no solamente se salvó ella, sino que se salvó su familia, y dice, y todos ellos quedaron a salvo. Cuando hablamos de nosotros y lo aplicamos a este tiempo, y hablamos, dice, en una ocasión, ustedes conocen la historia del carcelero de Filipos, que estaba cuidando donde estaba Pablo y Silas, y que ellos estaban cantando y adorando al Señor, y como a medianoche hubo un terremoto y las puertas se abrieron. Y el carcelero, donde vio que estaban las puertas abiertas, él pensó que todos se habían escapado y se iba a quitar la vida. Y Pablo le dijo estas palabras: no te hagas daño. Y él entendió que todos estaban ahí, dijo: señores, ¿qué necesito para ser salvo? Y estas fueron las respuestas del apóstol. Dijo: cree en el Señor Jesucristo, y que dice, y tú y toda tu casa será salva.
Y aquí vemos claramente lo que sucedió por la fe de una mujer, por la valentía de creerle a Dios. No solamente llegó la salvación a ella, sino que también llegó a su familia, de su padre, de su hermano. Y eso es lo que nosotros debemos creer. Usted créale a Dios. Si usted le ha creído a Dios de todo corazón y todavía su familia no ha venido a los conocimientos del Señor, usted créale que Dios pueda cumplir esa palabra en su familia, en usted, que todos los demás vengan a conocimiento de la verdad. Créale a Dios. Le digo, de verdad, arriésgalo. Le digo, el tema es la valentía de la fe. Tenemos que ser valientes. La Biblia dice que los violentos, dice, arrebatan el reino de los cielos. Tenemos que venir y tomar con poder. Algo que mencionó nuestra hermana, creo que fue Wendy, cuando estamos hablando, los tiempos están bien difíciles, hermano. Ustedes acaban, no sé si todos, algunos han mirado lo que está sucediendo, lo que sucedió en Dallas. Es algo trágico. Las cosas, le digo, y estos son momentos donde nosotros tenemos que arriesgarlo todo por la fe. No podemos echar marcha atrás. Usted créale a Dios. Siga creyendo que esto es de ir hacia adelante. Esto es de fe. Y hablábamos el viernes pasado que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si queremos ver las cosas, eso ya no es fe. Amén. Sino que estamos viendo, caminando como las cosas de este mundo. Entonces, Rahab, por su fe, su familia y ella quedaron a salvo. Pero el pueblo de Jericó, por su incredulidad, todos murieron. Siempre todos tenemos una oportunidad de creer o no creer. Y eso es lo que la Biblia dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que cree en el Hijo de Dios será salvo. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Porque dice, porque el que cree, dice, no será condenado, mas el que no cree ya está condenado. Usted y yo siempre estamos llamados a creerle a Dios. Amén. Pero creerle con arriesgando. Tenemos que arriesgar todo para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Le digo, la destrucción de los cananeos. A veces el punto que voy a tomar, a seguir ahorita, hay muchas personas que critican la palabra de Dios o critican a Dios por la destrucción que trajo a los pueblos de aquel entonces. Y déjeme decirle que si eso no hubiese sido de esa manera, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del pueblo de los cananeos. Era un pueblo depravado, era un pueblo idólatra y era un pueblo malvado. Y uno de los mandamientos de Jesús, de Dios al pueblo de Israel, era que no se mezclaran con todos estos pueblos. Y le digo, y aún así el pueblo de Israel fue desobediente en todo esto, pero ayudó para el bienestar de la humanidad todo esto. Le digo, era un pueblo depravado, idólatra y malvado. Eran conocidos por sus prácticas groseras de depravación e inmoralidad sexual, además de su crueldad en general. Déjeme decirle, y aquí tenemos un ejemplo que nosotros estamos viviendo. En los últimos tiempos estamos viviendo una depravación sexual que está afectando todo esto. Y Dios lo quiso evitar en aquel entonces. Ahora no creo que Dios lo va a evitar, pero sí le digo que nosotros podemos mantenernos aún, dice, en esta generación perversa podemos seguir hacia adelante, manteniéndonos firmes, creyéndonos al Señor. Amén. Como dice la palabra de Dios ahí en el contexto de Hebreos, como viendo al invisible. Nosotros, acuérdese, nosotros caminamos por fe. Amén. No por vista, no lo porque vemos. Nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Él dice, como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Amén. ¿Estamos creyendo o no estamos creyendo? Usted puede creer o no puede creer. En medio de toda esta tranquilidad pagana, en medio de este pueblo, en medio de esa ciudad de Jericó, Rahab confesó y creyó en Dios. El versículo 11 del capítulo 2 de Josué que leímos dice: oyendo esto, dice la palabra de Dios, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque ella declaró, oiga lo que dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella confesó. Y esto es lo que nosotros, cuando para adquirir la salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Es en el nombre de Jesucristo, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice su palabra, seremos salvos. Rahab creyó y confesó y declaró quién es Dios. Amén. Y así nosotros hemos creído y así confesamos que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador y que Él es el que está con nosotros y Él es el que nos está ayudando para seguir hacia adelante. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ha creído usted en Jesús? Amén. En medio, como le digo, de tal crueldad, ella fue amable. Ella vio una oportunidad. Y como dice el versículo, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella no estaba para hacer guerra contra ellos, sino que ella estaba obrando por la fe, viendo ahí la esperanza, la salvación de su vida, de sus hermanos, de sus padres y de toda su familia. Ella aferró su vida al hecho de que Dios había dicho que Él salvaría y protegería a su pueblo Israel, y ella quería estar del lado del Dios. Y esa es la diferencia en este tiempo. Muchas personas no quieren estar del lado de Dios, sino que quieren estar del lado del mundo, en los placeres de este mundo, en el ir y venir. Pero cuando creemos y queremos y entendemos el verdadero valor de la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, le digo yo que cada uno de nosotros tenemos que estar del lado de Dios. Amén. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores. Usted no puede estar vamos a decir, amando al mundo y amando a Dios. Tenemos que decidirnos. Y el consejo de la palabra de Dios es que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que entreguemos nuestra confianza a Él en todo esto. Ella se aferró, ella quiso lo que Dios le estaba ofreciendo. Tuvo la valentía de la fe de creer y arriesgarlo todo, y esa fe le fue contada por justicia. Por su fe Rahab no solo logró salvarse, sino que recibió honra. No solo se salvó, sino que recibió honra. Ustedes sabían que Rahab fue la madre de Boz. Boz fue el esposo quien se casó con Ruth. Imagínense. Entonces, podemos decir que Rahab fue la tatarabuela de David. Así de esa manera. Ella es una ascendiente de, vamos a decir, de Jesús, donde vino la línea genealógica de Cristo. Y lo vamos a ir vaya a Mateo capítulo 1, se lo voy a leer para que vean.
Y quiero enfatizarle dos cosas ahí en Mateo capítulo 1, versículo 5. Para que vea qué es lo que la palabra de Dios lo dice. Mateo capítulo 1, versículo 5 dice: Salmón engendró a Rahab. ¿De Rahab a quién? A Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Algo bien interesante, las dos mujeres que se mencionan ahí no son descendientes del pueblo de Israel. Vemos claramente que Rahab era ¿qué? Una cananea. Y que Ruth venía de allá de los pueblos donde Noemí se había ido con su esposo. Y falleció su esposo y sus dos hijos, pero ella dijo, otro ejemplo de fe, si queremos ver en una mujer, es el ejemplo de Ruth. Ella le dijo a Noemí, mira, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas yo iré. Amén. Tu familia será mi familia. Y ahora encontramos, pero vamos a enfocarnos en Rahab. Vea cómo Dios, como hicimos la introducción, alguien que no tenía, vamos a decir, que ya de una manera estaba lista para ser destruida, puso su confianza en Dios. Porque ella no puso en la confianza en los dos espías, sino en Dios, porque ella sabía. Porque ella le dijo, júrenme por Jehová. Dice el pasaje que leímos, júrenmelo, que a nosotros no nos va a pasar nada. Y así sucedió. Ellos llegaron, conquistaron todos estos, la tierra, y Josué le dijo a los dos espías, vayan a la casa de Rahab y saquen a toda la familia, a todos los que estén ahí, y así sucedió. Y así encontramos ahora a esta mujer. También encontramos allá en Santiago, lo mencioné, capítulo 2, versículo 25, que ella no solamente creyó, sino que obró, dando a entender de que la fe sin obras es muerta. Ella creyó que la salvación llegaba y escondió a los dos hombres que irían en espía. Y no solamente se menciona a Rahab en el versículo 32, para ir terminando en esta hora. Se menciona a muchos más. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos y tomaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las enseñanzas del versículo 33 y 34 son generales y se refiere colectivamente a las personas en el versículo 32. El escritor de los Hebreos dice de la siguiente manera, que le faltaría el tiempo para poner a todos aquellos que han creído a Dios. ¿Pudiera decir el Espíritu Santo de nosotros lo mismo? ¿De nuestra fe a Dios? Porque la Biblia dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque fue el Espíritu Santo que inspiró al escritor de los Hebreos a poner a estos nombres acá. Y es el Espíritu Santo que puede mirar en nosotros la fe que tenemos. ¿Cómo está nuestra fe? Cuando miramos la boca, que cerraron boca de leones, podemos entender que se está refiriendo al profeta Daniel, cuando estuvo en el pozo de los leones, que apagaron fuegos impetuosos. Podemos pensar en
en los 3 hebreos que le creyeron a Dios. La idea de mencionar estas obras es mostrar que fuera una necesidad, vamos a decir, de una victoria política, de ayudar a quienes lo requerían, recibir promesas, de vencer a los enemigos naturales, de proteger de la guerra o la debilidad o de ganar la guerra. El poder para alcanzar era que lo recibían de Dios. ¿Cómo? Por la fe. Cada uno de estos que se menciona ahí es por la fe. El miércoles, vaya poniéndose de pie, por favor. Vamos a terminar en esta hora. Hacíamos mención a Isaías capítulo 59, donde hacíamos referencia del poder de Dios, donde dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y cuando hablamos de la fe, lo hemos dicho, mueve el poder de Dios. Le digo, Rahab lo arriesgó todo. Y por haberle creído, por la fe, de la manera que creyó, ella alcanzó lo que deseaba. Muchas veces nosotros no alcanzamos lo que deseamos, hablando en lo que está en la voluntad de Dios, es por nuestra falta de fe, o nuestra condición de vida. Cuando hacíamos referencia al pueblo de Israel en la fe, ellos creyeron, ellos obedecieron y esperaron en Dios. No murmuraron, no dijeron nada. Y el contexto del versículo 2, ahí en Isaías 59, a veces hay un problema entre el pueblo. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho desviación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Algunos han estado esperando la salvación de algún familiar, de su esposo, pero muchas veces no se ha dado. Es por falta de obediencia, por falta de santidad. Porque si el brazo de Dios todavía está extendido para salvar, si el brazo de Dios está preparado, pero lo que ha sucedido, ¿por qué no suceden los milagros que escuchamos? Porque dice la Biblia: porque nuestras iniquidades han hecho desviación entre vosotros y vuestro Dios. Y dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Aunque estamos viviendo en una generación difícil, podemos avanzar. Piensen, la Biblia no nos dice cuántas personas había en Jericó. No lo sabemos y ni le voy a dar un número.
Pero entre esas personas que estaban ahí, una mujer decidió creerle a Dios. Y recibió. ¿Y por qué le digo eso? Es porque pareciera que era imposible que se encontrara alguien que le creyera a Dios. ¿Y sabe cuál es entre todo esto, cuando nos referimos al vamos a decir la manera de que esta mujer se ganaba el sustento, vamos a decir? Lo que hacía, su trabajo. Era la persona tal vez menos indicada que se podía pensar, pero le creyó a Dios. Y muchas veces de nosotros que tenemos un conocimiento más claro, más amplio de la palabra de Dios, no tenemos la misma convicción para creerle a Dios. Puede ser estas razones que están aquí en Isaías 59, o porque puede ser que nos hemos vuelto religiosos. Venimos, pero no con un propósito de que nuestra fe se ponga en práctica. Venimos, pero por llegar y cumplir. En esta noche es para que usted y yo, cada reunión que tengamos, es para que salgamos motivados a seguir hacia adelante. Tenemos un Dios grande, amén. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que nada imposible hay para él. Y sabe lo maravilloso de todo esto, que aquí vamos a decir, la promesa para nosotros no fue de dos hombres, sino que del mismo Señor Jesucristo, con sus propias palabras, comprometiéndose, diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la palabra de Dios. Él promete estar con cada uno de nosotros en nuestras circunstancias, pero tenemos que caminar en fe. Tenemos que, le digo, por eso el consejo a la iglesia de Efeso que encontramos en las 7 cartas a las iglesias. Ellos tenían obras, eran celosos de las cosas de Dios. No permitían ciertas cosas, pero se habían olvidado del primer amor. Y yo creo que porque si usted verdaderamente se convirtió al Señor cuando recibió a Jesucristo, usted se va a acordar lo que sucede, ese cambio, ese primer amor. Y ese es el consejo de la palabra, que tenemos que, le creímos a Dios como lo expresamos, ciegamente. Cuando hablamos ciegamente no pensamos lo que íbamos a hacer, sino que solamente le creímos a Dios. Pero ¿por qué hemos cambiado? ¿Por qué ya no le creemos a Dios como le creímos en esa oportunidad para la salvación? ¿Por qué hoy ya nosotros de una manera analizamos, somos metódicos en lo que hacemos? Y no venimos y nos presentamos delante de Él en fe, en confianza, sabiendo que estamos en sus manos. La Biblia nos enseña, dice que de sus manos nadie nos va a arrebatar. Si usted ha recibido a Cristo, usted está en las manos de Dios. Usted debe estar confiado en Dios, en su vida. Cada uno de nosotros no deberíamos de tener temor de las circunstancias. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Nadie. Ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Solo nuestras iniquidades y nuestros pecados. Y por eso es que muchas veces nos sentimos alejados. Por eso no vemos
la prosperidad en nuestra vida espiritual. No mida su vida espiritual por las cosas materiales que tiene. Mida su vida espiritual por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Esta mujer hizo la voluntad de Dios porque recibió, dice el pasaje, en paz. ¿A quién? A los hombres de Dios, aquellos que Dios había enviado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recibir la palabra de Dios en paz en nuestra vida y no siempre a la defensiva. Porque muchas veces decimos, no, esto lo está diciendo por mí. No estás dejando que la palabra de Dios, muchas veces tienes que vaciarte de todo eso viejo para que lo bueno caiga en ti. Tienes que dejar que el poder de Dios fluya. Tienes que dejar que la presencia, el Espíritu de Dios está en ti. Sobre cada uno de los que hemos recibido a Cristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene. Hoy tenemos que hacer esto, decirle, Espíritu Santo, tú eres mi guía, tú eres mi santificador, aquí está mi vida, aquí está todo mi ser. Ayúdame a ser un hombre de fe, ayúdame a creerle a Dios en todo tiempo.